Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo vídeo. No sé si recuerden que hace unos meses, aproximadamente 2 o 3, puse una carpa, que les voy a dejar el video para que lo pasen a ver. Se puso una carpa para tener ahí sombra donde trabajo y bueno, con el paso del huracán Otis, pues bueno, hubo muchas afectaciones. Yo no estoy en el punto donde fue, pero hubo mucha lluvia. No le quiero echar la culpa a la fabricación como tal de la carpa, porque pues sí fue algo muy extremo, pero ya desde un principio veíamos que era de mala calidad. Entonces hubo un problema, se cayó y pues la vamos a volver a reparar. Ahorita les voy a mostrar cómo está en este momento, cómo estaba el aire que hubo. Ya la lluvia no se las pude mostrar porque obviamente no me podía salir a filmar ahí, pero bueno, les voy a mostrar. Y bueno, la dejamos en perfectas condiciones, volvimos a recuperar todo y ahorita les voy a mostrar cómo quedó, ¿sale? Vamos a ver eso. No. Que arreglan ya no sirve. Bueno, no sé ustedes, pero yo creo y quiero pensar, o no sé, que pudiera tener arreglo no con estos mismos tubos, sino conseguir unos tubos pues similares o iguales a un poco más grueso obviamente, y tratando de volver a hacer los cortes y poniéndolo. Yo creo. Entonces lo primero que tendría que hacer para ver si lo podemos hacer es desarmarla toda, ir buscándole como numerarlos y sobre de eso ir cortando y enderezando los que están todos doblados para irlos midiendo y saber más o menos cuánto tienen de distancia. A ver, voy a hacer el intento, nada se pierde, esperemos no salga tan caro porque ni 6 meses duró, como les dije, no duró ni 6 meses esto. Entonces no sé qué vaya a pasar, pero bueno, entonces vamos a hacer eso y lo que sí va a hacer es que se va a poner aquí un techo pues ya de mejor manera, ya digo, una estructura más grande y con teja o algo, o ese plástico, hay un plástico es como teja, que asimila teja, entonces podemos poner algo así o no sé, algo que tenga aquí sombra, ¿va? Entonces déjenme desarmo esto y vemos cómo lo podemos hacer. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer para tratar de desenmarañar todo esto, por lo que estoy viendo, puedo sacar las patas primero. Vamos a sacar cada una de las patas para dejar esta estructura así como está, tratarla de irle desdoblando, buscándole la forma y para poder medir más o menos cuánto es lo que tiene y que no se deshaga esta parte, porque si no, esto va a ser lo difícil, volver a saber cuáles son las distancias que tiene y todo, ¿va? Entonces, pues sí, voy a sacar las patas y ahorita les muestro cómo voy a dejar la pura estructura de arriba. Bueno, ok, ya quité todo lo que son las patas, ya está todo en el suelo y estoy viendo que, bueno, esta parte de acá no se dobló, esos están bien, pero son tubos muy delgados, o sea, la verdad es que no valdría la pena dejarlos así. Vamos a ver cuánto sale el material completo. Ya vi que miden 1.40, todos, cada uno, son iguales todos y vamos a ver cuál sería el calibre más delgado, pero de metal, porque se ve que es como, sí metal, pero es muy delgado ese calibre, ¿sale? Entonces voy a quitar uno y voy a ir a cotizar cuánto saldría y ahorita les digo exactamente cuántos metros se van a necesitar para esto, ¿sale? Bueno, que ya tengo la pieza que voy a llevar a buscar el otro pedazo, a ver si hay un metal que esté así y ahorita les digo exactamente cuánto fue en metros y en material, en costos y en todo, ¿va? Entonces ahorita lo checamos.
Bueno, ok, ya tengo aquí la cortadora y lo que es el tubo. Este es de media por 1 pulgada. Y bueno, ahorita les voy a mostrar cuánto fue de todo el material. Fueron 6 tramos lo que se necesitaron porque son creo 24 piezas de 1.40, ¿sale? Entonces, pues voy a empezar a hacer los cortes, pum, 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 pum. Y posteriormente vamos a hacer los hoyos y luego pintarlos y colocarlos. Creo que es una tarea muy sencilla, espero yo, sencilla y rápida, ¿sale? Entonces, pues vamos a darle, no hay otra. A ver, vamos a ver cómo quedaron. Creo que quedaron bien. A ver si se alcanza a ver. De uno. Se lo muestro. A ver. Está aquí. Acá del otro lado. 1.40 exactamente. ¿Sale? Entonces así vamos a hacer todos y pues los vamos a ir haciendo primero. Vamos a cortar y ya terminando todo, vamos a ver cómo le podemos hacer para sacar exactamente la mitad, hacerle el hoyo de la mitad y hacerle el hoyo de las esquinas, porque lleva 3 hoyos, 1, 2 y 3, ¿sale? Entonces pues vamos a ver ahorita después de cortar todo cómo nos va. Bueno, ok, ya acabo de terminar los cortes, ya son las 24 piezas que les había comentado que se van a necesitar de 1.40 y lo que voy a hacer ahorita es quitarle todas estas rebabas con una lima, se las vamos a quitar para que no nos vayamos a cortar y aparte pues tienen que quedar sin nada de eso, ¿sale? Entonces vamos a hacer eso, vamos a limpiar con thinner nada más y vamos a hacer las marcaciones o las marcas donde van a ir los agujeros que van a atravesar, van a ser 3, uno a los extremos y uno en medio exactamente para que pueda quedar como debe de ser, ¿sale? Entonces vamos a hacer eso. Bueno, ya le quité todo lo que son lo que era estas rebabas que le queda a los perfiles con ese tipo de cortadora. Y ahora sí ya están todos lisos y ahora sí ya es momento de sacar el taladro de banco, marcar dónde van a ir las perforaciones. Ahorita les voy a decir exactamente las distancias y hacer todas para poderlos limpiar y pintar, ¿verdad? Pero eso ya sería lo último. Bueno, aquí ya tengo otra pieza de lo que era la campaña o la casa de campaña y bueno, como pueden ver pues quedaron muy exactas ahí y del otro lado.
¿vale? Entonces ahorita vamos a sacar la distancia que tiene aquí. Posiblemente, y es casi seguro que es a la mitad exactamente, o sea que si es de 1.40 son 70 centímetros, y estos yo supongo, y vamos a medirle, que han de ser como 1 centímetro a lo mucho, ¿vale? Pero ahorita sacamos bien la medida. Entonces pues sí, ya nada más sería eso. Vamos a hacerlo. No, aquí tengo esta escuadra, con este perno, si se lo mueves te da lo que es arriba son pulgadas y abajo centímetros. Entonces como el perfil es de media por 1, entonces aquí sería la mitad media. Con podemos ponerlo así y podríamos marcar aquí y nos estaría dando la mitad del perfil así, en esta dirección, y ya nada más iríamos trazando los que vienen a las distancias, que sería aquí 1 centímetro, 70 centímetros y 1 centímetro de allá, ¿va? Espero darme a entender, y si no, de todos modos ahorita ven cómo lo hago. Bueno, entonces ya determiné que de la parte baja a la mitad más o menos del hoyito, aproximadamente hasta 7 milímetros. Vamos a hacer ahí la perforación y pues esperemos que sí quede. De todos, yo creo que sí queda, ¿vale? Entonces pues vamos a hacer las marcaciones o las marcas. Bueno, entonces el hoyo o la perforación más bien se la voy a hacer con esta broca, que es de, si lo ponemos aquí en la tablita esta, 1/4 no, como de 10 milímetros o menos. No, 10 milímetros no es, bueno, es que aquí ya no trae cuartos, es 10 o 5, no sé cómo se hace de este lado, porque 6 no queda. Esta es milimétrica, ya como de 5 milímetros, ¿vale? Entonces pues es la que vamos a utilizar para hacer estas perforaciones. Bueno, ok, ya acabo de terminar los 24 piezas con sus 3 hoyos. Creo que quedaron, pues espero que hayan quedado muy centradas, o lo más centrada que se pueda, para que no vaya a haber ningún problema. Pero bueno, entonces ahora sí ya vamos a limpiar con thinner tantita estopa para poderle quitar la grasa, porque si no, no va a pegar o se va a caer muy fácil la pintura, ¿sale? Entonces pues déjenme hago eso y ahorita continuamos.
Bueno, ok, acabo de pintar todas ya las barritas, ya están pintadas de un lado y los cantos. Desafortunadamente la pintura que yo tenía ahorita es de secado lento, entonces les voy a dar unos 15-20 minutitos en lo que también la compresora pues otra vez se enfría un poquito, que no la podemos estar use y use porque es un motor muy chiquito, entonces puede fundir. Vamos a dar un chance a que descanse tantito y ya nada más las vamos a voltear todas, las volteamos y les damos en la mano por el otro lado y se acabó. ¿Vale? Entonces ya nada más al otro día, que va a durar como 24 horas por lo menos, o por lo menos 12, con que las dejemos 12, yo creo ya las podemos utilizar. Y para el otro día mejor ya poderlas poder usar, ¿vale? Y empezar a armar. No he querido quitar esta parte de aquí porque voy a ir poniendo una por una. Quito una, pongo una, quita uno, pongo una, para que no se me vayan a perder las posiciones de las piezas de plástico, ¿vale? Entonces creo que eso va a ser la mejor opción, por eso no he levantado nada de esto, ¿va? Bueno, que las acabo de voltear todas. Estas no hay ningún problema porque la esquina pues vuelve a recargar en la pared. Pero las de acá, si las dejaba como estaban, iba a recargar en la parte de aquí lo que está pintado y se iba a pegar en la parte de acá. Entonces nada más las bajé un poquito más, ¿sale? Para que pudieran estar recargadas sin que toquen nada de nada en la parte que ya se pintó trasera, ¿vale? Entonces ya pasaron los 15 minutos y ahora sí les voy a dar una pintadita nada más de este lado a todo y por un costadito, lo que se pueda, ya para dejarlas listas y ya que queden secándose. Bueno, ok, ya acabo de terminar de darle su pintada por los todos lados a los tubos. Ya quedaron listos, ya vamos a dejarlos secar un buen rato. Pero como les decía, unas 12 horas por lo menos para que queden secos y puedan utilizarse. Yo creo que en 24 horas ya están listos, ¿sale? Y algo que les quería enseñar, miren nomás, a ver si se alcanza a ver cómo me quedó el brazo. Y ahorita les muestro hasta la nariz porque me quedó como si estuviera viejo ya. Yo sé que eso está mal, que no se debe de hacer, pero bueno, en este momento no tenía mascarilla. A ver si se ve, yo creo que sí se ha de ver ahí. Como tengo todo esto pintado y me traje toda la pintura. Como les repito, yo sé que esto no se debe de hacer así. Por lo menos me pude haber puesto un cubrebocas, algo, pero ni lo encontré. Y como pensé que estaba en el aire o bueno, en un lugar abierto, no iba a tragarme tanto, pero bueno, mejor háganlo para que no les vaya a pasar nada, ¿sale? Y otra cosa que les quería comentar o darles como un consejo, un tip, es, ahorita les voy a mostrar. Toda la estopa que utilicé para limpiar los tubos de la grasa y limpiar la pistola ahorita que ya acabé de trabajarla, esto lo guardo aquí en este bote. Aquí tengo trapos y bueno, todo lo que se va ensuciando con thinner y cosas así. Y les doy una segunda vida porque ya saben que yo tengo otro canal principal donde restauro y modifico motos y mi bochito y bueno, todo lo que es mecánica automotriz y de motos. Y se los voy a dejar por acá también para que lo pasen a ver. Esto ya obviamente para pintar, para limpiar cosas de pintura pues ya no sirve, pero para limpiar cosas con grasa o la grasa que sale de los carros y todo eso, esto le podemos volver a dar otra vida, darle otro doble uso y no tirarlos ahorita, desperdiciarlos rápido. Entonces yo los guardo aquí y cuando necesito algo para limpiar pues los agarro de aquí, ¿sale? Eso les puede ayudar mucho a ahorrar dinero y no contaminar tanto. Bueno, pues ya es el otro día, ya quedaron bien secos al parecer, ya están, ahora sí los podemos empezar a armar. Lo que voy a hacer es ir armando uno por uno, como les decía, porque no quiero perder las distancias, bueno, no las distancias, sino cómo van estos puestos, que al parecer no se ve tan difícil, pero para evitar cualquier problema, ¿va? Entonces, espero que todos los tallos hayan quedado pues perfectamente centrados y bien puestos, porque si no vamos a tener que avellanar un poquito alguno. Más yo siento los de en medio que fueron como los que posiblemente pudieran quedar poquitos separados o movidos, ¿sale? Entonces vamos a empezar por este lado que ya está aquí desarmado uno y vamos a darle entonces aquí. Bueno, ok, acabo de colocar las primeras dos barras, al parecer quedaron pues bien, no le veo ningún problema.
se sienten pues firmes. No hay pues un movimiento extraño, creo yo. Ahora ya nada más será cuestión más bien de poner todo, colocar todo y ponerle sus patas y ver si sí funciona o no funcionó lo que hicimos, ¿sale? Entonces pues me voy a ir colocando todas y ahorita les muestro cómo quedó todo al final. Bueno, ya tengo esta primera mitad, ya está todos los tubos cambiados, ya quedaron bien, al parecer hasta ahorita, hasta el momento todos los hoyos han quedado, pues creo que nos deben de quedar, ya para ver cuando quede todo arriba y se pueda hacer chica otra vez o guardarla, bueno, ahí va a ser la prueba máxima, pero por el momento nada más la vamos a poner así, vamos a terminar toda esa parte de acá que falta, de quitar los tubos y pues ya ahorita que vaya a hacerlo de ponerle las patas, les voy a mostrar cómo la vamos a poner porque sí va a estar medio complicado. Yo supongo porque está muy abajo o ya está abajo y las patas pues están un poquito más arriba, entonces pues hay que ver de qué manera podemos ponerlos que no cueste tanto trabajo, ¿va? Una eternidad más tarde. Bueno, ok, ya se terminó de hacer toda la parte de arriba completamente, ya tiene todos los 24 tubos cambiados, como pueden ver ya no está doblados, ya están pues bien, digamos, y bueno, ahora algo sí se viene algo complicadito porque está como 3 a 5 veces más pesado aproximadamente todo lo que se hizo a como estaba, ¿vale? Porque esos tubos pues están mucho más delgaditos todos esos, ¿vale? A ver si ahorita encuentro una báscula y pesamos uno, bueno, ya no puedo pesar el otro porque ya no tengo, no, pues ya, ni modo, ya no podemos saber cuánto pesan porque no sobró nada, se fueron los 24 pedazos exactamente, pero bueno, eso hubiera estado bueno, pero créanme, sí pesa un poquito más o mucho más, ¿sale? Entonces, pues ahorita voy a ver cómo lo podemos hacer, ¿sale? Entonces, dejen ver qué hago, cómo lo podemos hacer, ahorita les digo. Bueno, entonces yo creo que la mejor opción va a ser hacerla hacia arriba, dejándola compactada como venía en la caja y las patas las vamos a ir achaparrando a lo que quede más abajo para ir poniendo lo que son las esquinas, ¿vale? Ahorita a ver cómo le hacemos, pero creo que sí va a ser la opción, ¿vale? Entonces las voy a alzar y debe de empezar a encogerse. Ahí se me quedé aquí encerrado, pero bueno, salgo por aquí y vamos a seguir jalando hacia arriba y yeah, pues ve, así es como venía en la caja, nada más con las patas aquí, una de cada lado y pues creo que así va a ser la opción. Yo creo que voy a poner la mesa que tengo aquí siempre para poderla acostar y ir poniendo todos los tornillos, ¿sale? Pues vamos a hacer eso.
Bueno, acabamos de colocar las 4 patas ya, pero no se pudieron poner estos 7 o 8 tornillos que van en la parte interior. No se puede, o está muy complicado porque queda por acá abajo. Entonces, como está plegada, es muy difícil. Entonces, ahorita la vamos a bajar de la mesa, la vamos a medio abrir para tratar de ponerle los otros tornillos que faltan. Y ya teniendo eso, ya ahora sí la podemos extender completamente y subirla, y ahora sí ponerle su lona. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que le voy a poner, porque ya la que tenía, obviamente, como les digo, se echó a perder, ya no sirve. Y ahorita el hacer la lona o la carpa que lleva exactamente esta, con las 3 aguas, bueno, 4 aguas para abajo y con sus velcros aquí para que no se despegue, es muy cara para lo que es. Entonces pues hay que juntar una lana, y bueno, en lo que lo junto, pues vamos a ponerle lo que les voy a mostrar al ratito. Bueno, pues creo que estoy muy sorprendido porque quedaron todos los hoyos exactamente, no se tuvo que avellanar ninguno, ni que estuvieran cero, que no estuvieran dentro de su posición. Ya ahorita ya quedó las patas instaladas las 4 y se quedó a la mitad. Ahorita lo que vamos a hacer es poner la lona que les comentaba que vamos a usar, y pues creo que ya nada más sería subir otra vez las patas lo más que se puede y volver a poner los alambres que se les había puesto en las 4 esquinas para que no se vaya a ir con el aire. Pero eso ya no se los voy a mostrar porque es exactamente lo que hicimos en la vez anterior que se puso la primera vez, ¿sale? Pero bueno, creo que estaría todo. Bueno, también este tubo está pues muy chueco, algo aquí, pero bueno, ahorita se va a quedar así, no hay ningún inconveniente que esté doblado. Ya en cuanto veamos si vamos a poder hacer la nueva lona, lo que sea, pues ya le buscaremos poner este para que no se vaya a romper la lona aquí con el tubo. Pero bueno, ya quedó. Bueno, aquí ya me acaban de pasar la malla. Esta es una malla que se llama Mayasol, es para dar sombra. No se hizo, como les dije, no se hizo con las caídas de aquí de los 4 lados porque pues es muy caro. Entonces se cortó más o menos creo que eran 3.70 de ancho lo que te venden, y pues compramos otra vez 3.70 para hacer un cuadrado, ¿vale? Entonces ya se le puso su bastilla, se le hizo su bastilla, y se le pusieron ojillos cada 25 centímetros para poderla amarrar, o un cincho o un alambre, o lo que veamos que sea, que quede bien, ¿sale? Entonces vamos a ponerle su Mayasol. Bueno, a ver. Bueno, ya quedó instalada. Obviamente pues esta malla no es la que debe de ser. Para cubrir el sol obviamente sirve, no hay ningún problema, pero pues obviamente no tiene los cortes que deberían de ser. Pero bueno, quedó muy bien. Ya como vieron, sí se puede hacer chica y grande, o encogerla o hacerla para guardarla. Quedó muy bien, me gustó. Ya está instalado los alambres en cada pata para que no se vaya a volar, ¿sale? Entonces pues bueno, hasta aquí va a quedar este video. Espero que les haya gustado. Pues fue algo pesado en el sentido de hacer todos los hoyitos, pero bueno, eso es lo más complicado, porque ya lo de pintar, instalarla y volverla a poner como van no tiene ninguna complicación, ¿sale? Pues bueno, si les gustó, espero que se suscriban, comenten, compartan, y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.